Un gusto recibir aquí en la tarde a Nahuel de Mauricio, él es periodista, comunicador social. Este segmento nos encanta porque nos informamos, aprendemos. Vamos a hablar del periodismo hoy justamente. Vamos a hacernos esa pregunta, las audiencias. ¿Todo el periodismo es político? Eso es lo que hoy detona aquí en la charla con Nahuel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Ivana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más. La verdad que una temática importante, interesante, sobre todo en estos tiempos que corren, ¿no? Que estamos tan convulsionados y tan atravesados por la política actual. Primero por lo que sucedió con las elecciones presidenciales y ahora porque en muy poquito tiempo vamos a tener elecciones municipales aquí en la ciudad de Río. Son las primeras, ¿no? Luego de las presidenciales, las primeras que van a dar como una mirada de lo que sucede, del pulso de la sociedad, como nos gusta decir. Pero bueno, está tan asociado el periodismo a la política que parece imposible despegarla en otros ámbitos, en los que se cuestionan otras miradas y otros temas. Exactamente. Yo acá, por ejemplo, pensé en dividirlo en 5 tipos de periodismo diferentes. Hay muchísimos más. En realidad, si nos ponemos a buscar, podemos tener 25, 26, 27 ramas aproximadamente. Claro. Pero vamos a separar, por un lado, lo que es el periodismo deportivo y cultural, por otro lado, lo que tiene que ver con el periodismo social y económico, y por último, uno que suele causar mucha confusión, que es el periodismo de investigación. Sí. Lo que venimos a tratar es de mostrar que todo el periodismo no es político, ni siempre cuando se habla de periodismo se tiene que asociar a la política, que es lo que pasa habitualmente. Por ejemplo, periodismo deportivo y periodismo cultural no son políticos, porque el periodismo deportivo realiza una transmisión, una cobertura, o habla de un equipo de fútbol, de algún boxeador, hace una biopic, no tiene absolutamente nada que ver con la política, salvo que hable del funcionamiento de una institución deportiva. Pero es algo que pasa menos, si bien se hace, pasa mucho menos. En ese caso sí sería político. Claro, estamos acostumbrados por ahí a ver que en los deportes que son más televisados por ahí o los que generan más debate, bueno, hay espacios políticos que se inmiscuyen, digamos, en esto. Totalmente. Y bueno, a partir de ahí, ¿no? En el periodismo no queda otra que hablar de eso. Pero porque sucede antes en el lugar, ¿no? No porque el periodista quiera hacerlo. Totalmente. Y de hecho hay periodistas deportivos que, por ejemplo, no lo hacen. No. Que se dedican a la transmisión deportiva, a informar qué es lo que está pasando, digamos, a nivel resultados, con un equipo de fútbol, con un equipo de básquet, como decía anteriormente, con algún boxeador, un poco un repaso de su carrera, y se dedican a hacer eso, y quizá no tienen un gran o vasto conocimiento de lo que sucede en el mundo sociopolítico. Pero eso no los hace menos periodistas. Claro. Entonces, cuando trazamos este paralelismo y decimos el periodismo es hablar de política, estamos menospreciando quizás a un colega que se dedica a otra rama y que no es menos periodista por dedicarse a esa otra rama. Lo mismo sucede con el periodismo cultural. El periodismo cultural normalmente destaca un artista, realiza alguna cobertura de algún show en particular, también revisa un poco la historia de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la música, con el teatro, con el arte. No tiene absolutamente nada que ver con la política, salvo, repetimos, lo mismo que con el periodismo deportivo, que se hable de las instituciones que finalmente los terminan albergando a ellos, y ahí quizá nos podemos meter en un terreno político. Es decir, se puede hacer política con el periodismo a gran escala, pero no necesariamente el periodismo es netamente político. Claro, exacto. Sí, es como una elección también de quienes hacen periodismo, porque la verdad es que está todo muy teñido de política. Digamos que hay un aprovechamiento de los políticos, de los grupos, en diversos espacios, ¿no? Vos mencionaste recitales, mencionaste shows, y hasta en esas ocasiones, por ahí, bueno, se suma, toda una cuestión que viene discursivamente desde otro lugar, ¿no? Que apela a tocar al pueblo desde otro espacio. Exactamente. Bueno, sí, sucede mucho más en el periodismo cultural que en el deportivo, pero sucede en ambos. Hoy día es algo que puede suceder en los dos. Igualmente, hay periodismos que son netamente políticos porque en sí mismo las temáticas que van a tratar van a tocar la política. Por ejemplo, el periodismo social. Cuando hablamos del periodismo social estamos hablando de la sociedad, de una situación que atraviesa la sociedad actual, de la gente que no llega a fin de mes, de qué pasa en los barrios más carenciados. Entonces ahí sí es político, siempre ese periodismo va a ser político. Lo mismo con el económico. El periodismo económico va a tratar la situación financiera y esto está relacionado
concretamente con la política. Entonces, en estos dos casos estamos hablando de periodismo político. Es muy raro que un periodista deportivo que se dedique netamente al deporte quiera hacer periodismo económico o quiera hacer periodismo social. No porque no le interese quizás, sino porque le va a costar mucho poder llevarlo adelante. Claro. Y la verdad es que como sociedad estamos un poco acostumbrados a colocar a los periodistas de un lado o del otro también, Sí, ¿no? también. Esta famosa grieta que ha comenzado y que le hemos hablado aquí en el programa desde hace mucho. Bueno, coloca también a los periodistas y las periodistas de un lado o del otro. Digo, indudablemente tenemos esa mirada, porque inclusive hay medios que ya están tildados como opositores o como oficialistas. Entonces, más allá de que esté hablando un periodista deportivo, bueno, ya las audiencias tenemos primero esa mirada. Entonces cuesta un poco también, ¿no? Imagino desde el lugar de Seguro, los está muy periodistas bueno lo que estás diciendo, porque despegar. hubo un caso particular en un canal de Buenos Aires, donde un periodista que se dedica a hacer netamente todo lo que está relacionado con el rock, tenía un recital del Indio Solari, y él, cuando tiene recitales del Indio Solari, primero habla con él para decirle, bueno, ¿qué tema me vas a dejar transmitir en vivo? Y Carlos Solari le dice, voy a dejarte transmitir en vivo tal canción. Perfecto. En ese momento, él da el pie para que finalmente se transmita este tema, y Solari, desde el escenario, da un mensaje anti este canal en el cual trabajaba este periodista. Periodista al que no le importó igual mucho porque él se dedica a otra cosa, pero al canal sí le importó. Ahí está el detalle de eso, de esas situaciones, viste, que terminan sucediendo y que terminan manchando de alguna manera al periodismo, tildándolo de periodismo político. Y después tenemos uno más, que es el periodismo de investigación. Este presta mucha confusión, porque cada vez que alguien dice periodismo de investigación, lo emparentamos automáticamente con la política. Estamos investigando funcionarios, estamos investigando movimientos políticos, y quizá no. O sea, en este caso puede ser las dos cosas. Puede ser periodismo de investigación de política, o puede que no. Podemos estar investigando la realidad o la historia de un operador de tren, por ejemplo, de un manejador de maquinaria. En muchas ocasiones se da que se quiere conocer la historia de. Para conocer la historia de, hay que investigarlo. Entonces, lo que se está haciendo es periodismo de investigación, pero no necesariamente político. Se toma mucho de las redes sociales, digo, en general todas, ¿no? Hasta Twitter, por ahí que, bueno, el famoso X ahora. Se toma mucho desde ahí para cuestionar y para poner la noticia, para construir la noticia, más allá de que sea periodística o no. Y normalmente sí, en la actualidad sí, porque se toma mucho la palabra en primera persona, allí desde la red, sobre todo desde Twitter o X, como lo llamemos ahora. Yo digo Twitter porque si pones Twitter queda como Twitter, no queda como X. Sí, se toma mucho para tomar la palabra del protagonista directamente y para no generar, por ejemplo, fake news. Claro. Sí, porque se estila mucho ahora utilizar las palabras o las frases de la persona, ¿no? Del protagonista. No solo escribir desde afuera, sino tomar algunos dichos. Y vaya si a veces hay frases que han tenido por ahí, no sé, una mirada que no era la que buscaban, y bueno, esas desafortunadas que después quedan en la historia, ¿no? Quedan en la historia por más que la borren. Que marcan a esa persona para siempre. Sí, lamentablemente sí, porque a veces es intencionado lo que escribió y después lo borró, y a veces no, se da cuenta que se equivocó con lo que dijo, porque a veces a uno le sucede también a cualquier persona le sucede cuando hace esto, y en el propio ejercicio periodístico puede suceder que también uno cometa algún infortunio o incluso que cometa algún furcio y después termina siendo condenado por eso. Sí. Por más que nos demos cuenta. En fin, lo importante es poder destacar que el periodismo tiene muchísimas ramas, y un periodista político no va a ser menos periodista por reconocer que no necesariamente el periodismo deportivo, el periodismo cultural o incluso el periodismo de investigación puede llegar a no ser político. Me parece que hay que respetar esto, porque periodistas somos todos, y de alguna manera si nos metemos por este campo terminamos faltándole el respeto a los colegas que quizás no entienden de política, no están inmersos en el tema, así como un periodista político quizás le preguntas algo de deporte y no lo sabe. Entonces no es menos periodista por eso, pero desterrar un poquito, y lo digo entre comillas porque tampoco se trata de desterrar, sino que más bien aclarar que el periodismo no siempre es político, sino que
se refiere a muchísimas temáticas diferentes y nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es informar. En la temática que sea, siempre tenemos que dar la información y tratar de no tomar postura, por favor. Sí, claro, eso sería como ideal y por supuesto las audiencias también investigar, informarse y ver desde dónde surgen las noticias y bueno, y qué tomamos de Exactamente. Ahí, ¿no? Nahuel, un gusto, muchísimas gracias por tocar este tema, súper interesante y nos vemos muy pronto por este segmento. Así será, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos estamos despidiendo de esta tarde juntos aquí con Todo para Vos. Ya tenemos agenda organizada. Quiero contarles que el próximo sábado va a estar aquí con nosotros Adriana Rabagnani, tarotista, para hablar de Tauro. Así es que si quieren enviarles mensajes, pueden hacerlo, ya saben, a través de nuestras redes o también a través de nuestro correo electrónico. Vamos a hablar de muchísimos temas, como siempre lo hacemos. Vamos a hablar de celiaquía, porque hace muy poquito se ha visibilizado esta fecha y nosotros acá no la vamos a dejar pasar, por supuesto. Vamos a hablar de escritura, claro que sí, nuestro momento literario tan querido. Vamos a tener una visita muy especial. Bueno, y si ustedes tienen una sugerencia para hacer, pueden dejarla, por supuesto. Pueden volver a ver nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos ahora, vamos a continuar disfrutando la tarde, el fin de semana y nos volvemos a encontrar, por supuesto, el sábado a las 14:30 horas por esta señal con Todo para Vos. Que disfruten mucho el fin de. Chao. Granja de Ideas, Gestión Cultural Cooperativa de Río Cuarto, hace posible que todo el contenido de este programa sea interpretado en lengua de señas.